Bueno, arrancamos. Vamos a ver la partecita de inmune que tenemos pendiente para hoy. Les puse ahí desde componente celular de la inmunidad innata, que es lo último que vimos ayer, para que diéramos un pantallazo, a ver si se acordaban de estos componentes celulares, que habíamos dicho que eran los glóbulos blancos, excluyendo a los linfocitos, o sea, granulocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos y monocitos, y células residentes del tejido conectivo, ¿sí? Que podían ser mastocitos, que era el basófilo que se transformaba en mastocito célula cebada cuando llegaba al conectivo, o el macrófago, que era el monocito cuando llegaba al conectivo, y se transformaba, digamos, en una célula fagocítica y mucho más grande. Y otras que eran residentes permanentes del tejido conectivo, que eran las células dendríticas. Las células dendríticas, junto con los macrófagos, son las CPA o células presentadoras de antígeno por excelencia. ¿Presentadoras a quién? Y a las células de la inmunidad adaptativa, que es la que vamos, después de que terminemos de ver los componentes humorales, la que vamos a ver, empezar a ver hoy. Y el único linfocito desatinado, que era como el milico este de gatillo fácil que habíamos puesto, que era el que no, mediando no muchas señales, se encargaba de matar a células propias en donde veía algo raro, estaban los natural killer o asesinos naturales, que esos sí eran linfocitos y son los únicos tipos de linfocitos que los incluimos dentro de la inmunidad de tipo innata. Lo que vamos a empezar a ver hoy son los componentes humorales de esta inmunidad innata, o sea, aquellas sustancias que estas células secretan para atraer a otras células o para mediar la respuesta inmune. Ojo con esto. Yo he seguido, obviamente, la descripción puntual de la bibliografía por la cual ustedes estudian, pero cuando yo hablo de un componente humoral y lo describo, es como que partes de ellos son de la inmunidad innata y en algunas cosas me marcan excepción y dicen, ay, pero esto también puede ser parte de la inmunidad adaptativa, ¿sí? Entonces, ojo que vamos a ir resaltando en cada una de ellas. Dentro de este componente humoral vamos a describir a las proteínas de fase aguda. La proteína de fase aguda es una proteína que, como me dice la palabra hepática, la secreta el hígado, y es como un RRP, pero que flota por la sangre. Vieron que dijimos que el RRP podía ser un receptor de una célula inmunitaria o una proteína que flota en sangre, una glucoproteína, que sirve como receptor específico de reconocimiento al microorganismo o al agente patógeno, y que va a cumplir con la función de activar a un segundo complejo de la respuesta humoral que vemos ahora, que es el sistema de complemento. Entonces son como alarmitas que van flotando en sangre y que si se encuentran algo raro se le pegan para señalizar y que puedan llevar una cascada enzimática al siguiente complejo, ¿sí? Que es el sistema de complemento, que es un grupo de proteínas, de enzimas, de algunas proteínas que están adheridas a la membrana, complejos multienzimáticos, que van a activar una cadena, o sea, una reacción en cadena, en cascada se le llama, de enzimas, para activar a uno de estos componentes del sistema de complemento y cumplir determinadas funciones que vamos a ver ahora. Pero antes de ver las funciones, decimos quién activa el sistema de complemento y por qué muchas veces dicen que está en el medio, entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Y esto es porque este sistema de complemento tiene dos mecanismos, por lo menos que les describe la Facu, porque si googlean en cualquier lado el sistema de complemento les van a salir 3 vías y no 2. ¿Sí? Ojo con esto. Hay una vía que se llama vía de las leptinas, que también activa el sistema de complemento, pero esto está muy reducido, de la complejidad que tiene, está muy reducido en lo que les pide la Facu, así que por más de que haya algunas cosas en el medio que no entiendan mucho, denle bola solo a lo que está en el cuadernillo, porque es un tema muy complejo, pero en realidad la Facu les ha puesto solo 2 o 3 cositas que son las principales. Por un lado, nos describe un mecanismo clásico, que lo vamos a, digamos, clasificar dentro de la inmunidad adaptativa y no innata, que es la que estamos viendo, y el otro sí que pertenece a la innata. Entonces es un punto de confluencia. Por eso muchas bibliografías dicen que el sistema de complemento es como una vía de conexión entre una inmunidad y la otra. Con respecto al mecanismo clásico, que es el primero que se describió y el más común, es la unión de un antígeno, que habíamos dicho que era cualquier sustancia rara que ponga, o sea, o active al sistema inmunitario, puede ser hasta, digamos, un componente del medio que ni siquiera es un agente patógeno, o sea, puede funcionar como un antígeno, no sé, el polen, la tierra, el veneno de un insecto, bueno, lo que fuera, que también crea alergias y es porque hace responder al sistema inmune, y los anticuerpos.
Que los anticuerpos son glucoproteínas, o sea, un componente humoral, pero específico de la inmunidad adaptativa, porque la secreta el linfocito B, que todavía no vemos bien cómo se secreta, pero como esta unidad es muy difícil, se desglosa para estudiarse, pero después de que yo veo todo, tengo que volver a integrar, porque todo se conecta con todo. Entonces, este anticuerpo de la inmunidad adaptativa se une con cualquier antígeno y este complejo activa una de las proteínas de este sistema de complemento que se llama proteína C1. Por otro lado, en paralelo y por otra vía distinta, también puede ser que se active a través del mecanismo alterno, porque estos antígenos, a través de pequeñas partículas como polisacáridos que están en la superficie de este patógeno, se unan con otros factores, que son otras proteínas del sistema de complemento, como pueden ser el factor B, D y P, que existen, como les digo, muchos más, pero la facultad puso o nombró esos 3 nada más, que después de una cadena de reacciones forman la proteína C3. Pero en realidad esta proteína anterior, la C1, vuelve a ser una cascada y también termina desencadenando la formación de esta misma proteína C3. Por eso si ustedes se fijan en la gráfica que tienen en el cuadernillo, que está extraído de una gráfica del cuadernillo de la facultad, me dice que tanto una vía, o sea, la clásica, como la vía alterna que acabamos de ver, por distintas vías enzimáticas y que hacen una cascada, ambas desencadenan en la activación de la proteína C3. O sea que cuando yo veo proteína C3, no sé de dónde vino. Si la activó un anticuerpo de un linfocito B, si la activó un polisacárido de otro agente patógeno por otra cascada. Esto pasa en simultáneo, no es el mismo bichito activa todo, no. Cuando viene un agente patógeno adentro nuestro, por ejemplo, tenemos, no sé, un Streptococcus dando vuelta. Ese Streptococcus puede activar a los RR, con algunas partículas, a los RRP de un macrófago para que lo fagocite. En paralelo con otro RRP puede activar, no sé, a los neutrófilos. Después puede activar a la vía del complemento, a la vía clásica, uniéndose con el anticuerpo linfocito B, que también lo reconoció en sangre. Por otro lado, o sea, se va activando todo en simultáneo y se va conectando para hacer un circuito de retroalimentación e ir cada vez potenciando más la respuesta inmune. No me alcanza con que una sola vía se active. Se van activando todas en simultáneo. ¿Cuál es el resultado de este sistema de complemento? Que se genera esta proteína que tiene 3 funciones principales: fomentar la inflamación, la opsonización y la citólisis. Estas funciones, con respecto a cada una de ellas, que son las que vamos a describir, cuando digo de activar la inflamación, es porque la partícula misma C3, por un lado, dilata a las arteriolas en el lugar o en el punto en donde encontró ese agente patógeno, fomentando la vasodilatación. Pero esa vasodilatación también se da activando, o sea, este sistema de complemento, activa también a otras células, como por ejemplo los basófilos en la sangre o los mastocitos en el conectivo, para que secreten más histamina, se vasodilate más, que ya vimos que era uno de los fenómenos de la inflamación. Yo vasodilato, migran más células, aumenta la temperatura local, bueno, todo lo que vimos de la tetrada de Celso, o sea, se produce un rubor por la vasodilatación, un edema por la infiltración de líquido, un calor por la liberación de energía de parte de estas células inmunitarias que están llevando a cabo su proceso de degradación, o sea, de fagocitosis de los agentes patógenos. Y por otro lado, esta proteína también C3 actúa como un agente quimiotáctico, ¿sí? O quimiotáxico. ¿Qué quiere decir eso? Que fomenta la quimiotaxis. Quimiotaxis es atraer a los fagocitos al sitio de la invasión. O sea, supónganse como el que encuentra ahí que la proteína C3 es como tipo un megáfono avisando en el lugar, che, acá hay bichos, hay que venir a matarlos. ¿Sí? Eso es quimiotaxis. Aviso a los demás a través de una sustancia química. ¿Sí? La presencia de la sustancia química puede activar a otras. ¿Y por qué les hago esta aclaración? Porque suele confundírseles el proceso de quimiotaxis con la opsonización. La opsonización también estimula la fagocitosis, pero son como pequeñas alarmas que se le pegan al bicho y que le dan una señal también química, pero sobre el agente patógeno para que se le acerquen y se lo coman. ¿Sí? Particularmente un fragmentito de esta partícula C3, que es la partícula C3b,
se pega en la superficie y estimula la fagocitosis. Es esto, supongamos que esto es una bacteria, estos puntitos que están viendo ahí en rojo, quiere decir que se le pegó el fragmento C3b para que sea como más apetitoso y le llame la atención al macrófago, ¿sí? Entonces, quimiotaxis es atraer fagocitos, pero una sustancia química atrae, ¿sí? Estimula la unión con un tipo de receptor en el macrófago, supongamos, para que atraiga a más macrófagos. En cambio, la opsonización es pegarle como estas alarmitas a la bacteria, como diciendo, es más apetitosa, cómansela, que son reconocidas también por un macrófago o por una célula fagocítica, para comérsela. Y por último, el sistema de complemento también produce la citólisis, formando un complejo de ataque a la membrana que se simboliza con las letras CAM, y por favor no se lo confundan con el CAM que vimos en fotosíntesis, bueno, no tiene nada que ver, o sea, ese era metabolismo ácido de las crasuláceas, este es otro CAM. Y cuando yo digo citólisis, significa lisis de una célula. ¿Qué célula? Esto grábenselo a fuego porque se les vive confundiendo. El sistema de complemento crea un complejo de ataque a la membrana del agente patógeno, porque hay otras células inmunitarias que crean un complejo de ataque a la membrana de la célula propia. El sistema de complemento media la muerte del agente patógeno. Y como ataca la membrana, puede atacar una bacteria, un hongo, un protista, todo lo que quieran, pero nunca un virus. O sea que el sistema de complemento no es efectivo matando un virus, porque yo no puedo matar algo que nunca tuvo vida. Entonces, ojo, el complejo de ataque a la membrana es como hacerle agujeros a esa bacteria, digo que es el más común, pero puede ser un hongo, un protista o lo que fuere, que le crea a través de toda una cascada, por eso le salen acá otras proteínas, porque como les digo, se siguen activando en cadena y forman como un poro en la membrana. Entonces, si yo le meto un agujero, es como si le diera un balazo, le desestabilizo todo el equilibrio osmótico a la bacteria adentro, al hongo, al protista, a quien sea, chao, y se muere. Se muere porque pierde su equilibrio iónico. ¿Quedó claro hasta acá funciones del sistema de complemento? Sí, 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 sí. dice. ¿Sí? Bien. Pasemos entonces a los siguientes componentes de la inmunidad humoral que se llaman citoquinas. Bajo el término de la palabra citoquina, en realidad es como que se incluyen a muchas sustancias químicas mediadoras y otra vez estamos como en el sistema de complemento entre una sustancia que está entre medio de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, porque en realidad yo le llamo citoquina a cualquier péptido o proteína que va a intervenir en la comunicación de una célula entre el sistema inmune con otras células del sistema inmune o con algunas células que van a mediar las respuestas, por ejemplo, de la inflamación, como puede ser una célula endotelial o un fibroblasto, que como la inflamación se da en el tejido conectivo, yo puedo fomentar, por ejemplo, a que se secrete más matriz en ese tejido conectivo en un proceso, no sé, de cicatrización, por ejemplo. Entonces, todo mediador se le llama citoquina como en forma general, y claro, cuando yo hablo de citoquina, entonces estoy hablando por un lado y por el otro de células, de mediadores de las células inmunitarias. Las que secretan puntualmente macrófagos y monocitos, y los linfocitos, que son los que son más abundantes secretando a estas citoquinas, se las llama interleuquinas. Es uno de los términos que más vamos a usar. O sea, interleuquina es un tipo específico de citoquina que va a secretar el macrófago o el monocito y el linfocito T, que a la vez se las puede clasificar por separado en monocinas y en linfocinas, o monoquinas y linfoquinas, a veces las se lee como Q cuando se hace la traducción, pero por más de que esta clasificación está acá, la verdad es que seguimos usando más el término interleuquinas para la secreción de las células, digamos, de la inmunidad innata o de la inmunidad adaptativa. Pero estas puntualmente que me nombra la facultad y que tenga en cuenta, fíjense que el macrófago y el monocito forman parte de la inmunidad innata. En cambio, el linfocito participa de la inmunidad adaptativa. Eso quiere decir que en el tipo de citoquinas, clasificándolas por su función biológica, van a haber algunas que formen parte de la inmunidad innata, otras de la inmunidad adaptativa y otras que sean una conexión entre ambas, que esto también pasa. Las citoquinas que son proinflamatorias significa aquellas que fomentan la inflamación.
significa que aumentan el proceso inflamatorio. Ya habíamos visto esto en inflamación, que uno de los más importantes mediando la inflamación son los macrófagos. Los macrófagos son células de la inmunidad innata que, secretando algunas de estas citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1, 6, 12 y factor de necrosis tumoral alfa, que son las siglas que tienen acá, atrae a más cantidad de células al punto de la inflamación, aumentando la inflamación aguda, ya sea local o sistémica, o sea, a nivel generalizado, ¿sí? Entonces, estos ejemplos de proinflamatorias tenemos que conocer. Pero a la vez, así como hay citoquinas que fomentan la inflamación, tienen que haber otras que la suprimen. Si yo no tengo una citoquina que suprime la inflamación, se inflama y me termina matando la misma inflamación. Entonces también tengo que tener sustancias que regulan o que hagan lo contrario, desactiven la respuesta inflamatoria. Esto es mediado por distintos tipos de células inmunitarias y del mismo tejido conectivo, y las principales son interleuquina 10 y factor transformante beta. Ojo con estas siglas, TGF, que no es un error de tipeo, no es lo mismo que TNF, como las que veíamos ahí, que significa factor de necrosis tumoral, sino que TGF es el factor transformante beta. Por otro lado, como quimiosinas o interleuquinas quimiotácticas, tenemos que reconocer a la interleuquina 8, que es una de las principales que atraen hacia el punto de la infección, inducir a las células que tienen RRP para que lo expresen, digamos, de forma más fácil, y puedan reclutar mayor cantidad de células hacia el sitio de la inflamación. Y acá en la interleuquina 8 podemos mezclar componentes de la inmunidad innata y adaptativa, porque pueden atraer monocitos y neutrófilos, que son células de la inmunidad innata, pero también atraen linfocitos T, que los linfocitos T también hacen fagocitosis, pero de células propias y no de los agentes patógenos, y son de la inmunidad adaptativa y no de la inmunidad innata. Y las inmunoreguladoras generalmente forman parte de las interleuquinas o citoquinas en general de la inmunidad adaptativa, ya que la mayoría de ellas median respuestas entre linfocitos. La facultad me pide que sepa como ejemplo algunas liberadas por el linfocito T helper 1, que vamos a ver cuando veamos activación del linfocito, de los linfocitos T, como la interleuquina 2, y acá sí es factor de necrosis tumoral beta, en vez de este que era alfa, el beta, y liberadas por el linfocito T helper 2, interleuquina 4, 5 y 13. Estos son los ejemplos que ustedes tienen que conocer. ¿Vieron que al final del cuadernillo tienen todo un cuadro donde les figuran un montón de citoquinas? ¿Lo vieron? En la última hoja del cuadernillo. ¿Lo tienen ahí para verlo? Sí. Anótenle por favor arriba, porque vieron que en toda la redacción anterior, donde les nombraba las enfermedades y todo eso quedó como anexo en la facultad. El cuadro debería haber encuadrado también ese cuadro. Ese cuadro final también es un anexo. O sea, no se tienen que conocer todas esas. Antes la facultad lo preguntaba, era un anexo al libro de fisiología de Gannon, pero ahora no se las va a preguntar a todas. Pero bueno, por lo menos le sale el nombre, porque si no en el texto no sale el nombre del factor transformante y por ahí se lo confunden con el otro. Tienen el detalle, digamos, de cada uno y tienen como funciones anexas para que ustedes vean que esto es mucho más complejo que lo que está acá. Pero bueno, la facu les va a poder preguntar alguna de estas nada más. Si ustedes leen ese cuadrito se van a dar cuenta, pero no solo el linfocito T helper 2 secreta esta interleuquina y otro, entonces hay una reconexión que es mucho más compleja de lo que ustedes tienen que ver. Entonces, como es mucho más complejo y es sumarle mucha información, que desgraciadamente entre todo lo que tienen que estudiar, la verdad es que yo no se los recomiendo, háganse una buena tablita de decir, bueno, cuál era proinflamatorio, cuál era antiinflamatorio, así, bien puntual, porque la facu les va a preguntar esto, no les va a preguntar otra más, ¿sí? Y con las funciones de las que salen acá. Entonces me tengo que, nada más, aprender las que figuran en este, digamos, apartado de citoquinas. Por último, tenemos a los interferones como componentes humorales de la inmunidad innata, y los vamos a dividir en dos tipos. Interferones de tipo 1, interferones de tipo 2. El interferón se simboliza como INF,
y dentro del tipo 1 vamos a tener algunos ejemplos como interferón alfa y beta, y en 2 interferón gamma. Otra vez, no son los únicos que existen, pero sí los que la Facu me pide que yo conozca. Si ustedes se acuerdan, recién dijimos que en citoquinas, ¿sí?, voy a mediar a las respuestas inmunitarias, pero cuando yo hablo de algún componente humoral que actúe directamente sobre el agente patógeno, el sistema de complemento actuaba sobre una célula. Entonces, me puede matar una bacteria, me puede matar un hongo. ¿Y qué pasa con los virus? Los virus son causantes de un montón de patologías y el sistema de complemento no me sirve para los virus. Y yo puedo atraer células, que las células, si ven algo raro, pueden fagocitar a ese agente patógeno. Incluso el linfocito T, como vamos a ver, mata una célula que esté infectada, y lo hace. Pero el interferón sería como la única molécula del componente humoral que puede participar en la respuesta antiviral. Porque el virus es como muy particular y distinto a una bacteria o cualquier otro componente. Entonces, ¿qué hace el interferón alfa o beta? Estos interferones son producidos en respuesta a una infección viral. O sea, cuando hay una infección viral, lo que van a hacer es la propia célula que está infectada y las células del sistema inmune que pueden reconocer algunos signos de infección viral, van a tener efectos sobre esa misma célula o sobre las células, sí, digamos, vecinas, o activando las células del sistema inmune si pasan por ahí cerca. O sea, cuando un virus logra meterse, sortear las barreras del sistema inmune y meterse en una célula, una vez adentro de la célula, hay células que expresan como diciendo, hola, estoy infectada, y hay otras que no. O sea, esa es la dificultad por ahí de erradicar a un virus o no. Pero la mayoría de las veces en este tránsito de que hay virus en sangre y se están metiendo una célula, la misma célula pone alarma de que está siendo infectada y alerta no solo a esta propia célula, sino a sus células vecinas también, que también tienen probabilidad de que los virus se metan en ellas. Entonces este interferón alfa y beta lo que hace es unirse a los receptores específicos de la membrana de las células vecinas. Suponete, yo soy una célula infectada con virus, libero este interferón, y este interferón se va a las células cercanas, que también probablemente estén infectadas por virus, e induce a través de una cascada de señales por un segundo mensajero, que es el AMP cíclico, ¿sí?, el 3,5 MP cíclico, y fabrican enzimas que sean antivirales. ¿Qué significa tener enzimas antivirales? Que van a bloquear la traducción del ARN mensajero viral a proteínas. Entonces van a interferir en la replicación viral. Recuerden que los virus no tienen vida y si están adentro de una célula lo único que hacen es robarle la maquinaria celular. Entonces, si yo bloqueo la traducción de un ARN viral a una proteína, hago que este virus no saque copia de sus propias proteínas virales y pueda replicarse. Lógicamente, esta célula también afecta su propio funcionamiento. Entonces, lógicamente, se libera únicamente cuando hay una infección viral. Es más, hoy en día hay estrategias biotecnológicas de la fabricación de estas proteínas, como proteínas recombinantes, que afecten la replicación viral. Y cuando yo, digamos, afecto la replicación viral, estoy afectando la multiplicación de la propia célula también. Entonces, la célula que está infectada se afecta ella también y va a terminar muriéndose. El tema es que el virus no se esparce y no llegue a más cantidad de células y que más células tengan que bloquear su propio efecto. Por eso la célula es como que tiene un altruismo con su célula vecina porque forman parte de un mismo tejido. Y si está infectada, trata de bloquear a las vecinas, porque si yo le bloqueo la casita al virus y no puede crecer ahí adentro, no se va a seguir proliferando y va a seguir afectando a las vecinas. Además de esto, de bloquear digamos, la expresión de los genes virales, lo que hace es activar también estos asesinos naturales o natural killer y activar obviamente también células de la inmunidad adaptativa para que creen más linfocitos T, creen más linfocitos B y aumentan la capacidad de que esa célula sea destruida. O sea, que la célula que está infectada por un virus y logra expresar, digamos, su patología, trata de poner en alerta a nuestro propio sistema inmune para que la maten. Y el interferón media la respuesta en las células vecinas. O sea, ¿por qué hacemos esto? Porque gracias a esto el sistema inmune mata a esas células y evitamos no solo la dispersión de un montón de patologías, sino como estábamos hablando ayer, que muchos cánceres se bloqueen antes de que lleguen a ser un cáncer.
¿Dice? estresando obviamente al sistema inmune, hola, estoy fallada, o sea, prefiero que me maten antes de seguir esparciéndome. La diferencia que hay con el interferón gamma es que el interferón gamma tiene una función más inmunoreguladora, ¿sí? En la respuesta adaptativa, que ya vamos a ver, o sea, en los linfocitos T y B, y sí inhibe la multiplicación celular, o sea que es un agente citostático. Eso quiere decir que inhibe la replicación de la propia célula, pero va a servir únicamente en algunos medios en los cuales el virus, acuérdense que cuando se metía en la célula, podía estar latente haciendo el ciclo lisogénico. Entonces, en este caso, si yo interfiero en la replicación del virus, estoy frenando para que el virus no genere más copias y no estalle la célula. Entonces, de alguna forma, estos interferones evitan que se siga esparciendo el virus, pero de un virus que está en su fase lítica. En cambio, el interferón gamma ataca a otro punto, a otras células en donde detiene su crecimiento, y si hay un virus incrustado en un ciclo lisogénico, lo frena también. Entonces, ambos interferones son importantes y complementarios dependiendo, obviamente, del tipo de virus que esté parasitando la célula. ¿Se entiende? Dice. Sí. Entonces, en interferón alfa y beta matan a la célula, no al virus, a la célula infectada. No la están matando. Ojo, o sea, yo tengo que detectar qué es lo que mata y qué es lo que no. El interferón es una molécula señalizadora que puede atraerme o activar a otro tipo de células, interferir en el bloqueo o activar un natural killer o un citotóxico, como vamos a ver, que ese va a matar a la célula. No es el interferón el que lo mata, pero sí está mediando, si se puede, la muerte de la propia célula. Pero no es el interferón el que mata. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, o sea que bloquea al virus para que no se expanda. No, bloquea las propias enzimas del cuerpo para que el virus no se pueda replicar. Pero al virus no le hace nada. No le Ah, puedo ok. hacer nada al virus. Ah, Por ya eso, entendí. por eso los antivirales, cuando yo tomo un antiviral, lo que hago es fomentar que mi propio cuerpo secrete más interferones para que active la mediación de las células que están infectadas y que puedan ser eliminadas, que sirven como casa del virus. Pero nadie ataca al virus. Por eso las infecciones virales tienden a ser crónicas, por eso es tan difícil crear en realidad o mediarlo, porque yo no lo puedo atacar con nada, en realidad lo que tengo que atacar es la maquinaria propia de la célula, interfiriendo procesos también vitales en la célula, pero al virus yo no le puedo hacer nada. O sea, el virus va a seguir esparciéndose y va a hacer lo que se le cante porque ni siquiera está vivo para yo matarlo. Entonces, siempre afecto a la propia célula. Pero en este caso, el interferón gamma bloquea la replicación de nuestra propia célula, que probablemente, obviamente, tiene un virus adentro y por eso se libera interferón gamma. Este, en cambio, bloquea la transcripción del ARN mensajero del virus, siempre todo adentro de nuestra propia célula. Pero, en este sentido, Velus sí puede fomentar a que la maten porque otra célula viene a matarlo, no el interferón mismo, que es, a ver, tiene una naturaleza proteica, entonces una molécula nada más, no logra matarlo, ¿sí? Pero sí llamar a células que la maten. Dice, mira, no estoy entendiendo. Entonces, el virus no se mata. No, ¿Y cómo hace entonces si se mata? Ponele, el sistema inmune mata a la célula infectada. ¿Y qué pasa con el virus? sigue viajando por sangre hasta que se sigan barriendo todos los antígenos y todas las células que puede poblar las sigue infectando. ¿Cuándo? Hasta por siempre. Por eso hay virus que tenemos que son crónicos. O sea, a ver, la persona que tuvo, por ejemplo, alguna vez un herpes labial, significa que el virus del herpes está en su sangre y va a estar siempre. Nadie lo va a sacar. Por eso volvemos a repetir herpes a lo largo de toda la vida. O sea, el virus está ahí y cada vez que encuentra una célula en donde puede crecer y proliferar, se expresa. Siempre. La persona que tuvo hepatitis va a tener hepatitis siempre. Se bloqueó, creé anticuerpos y trato de neutralizarlo siempre que puedo. Pero siempre va a estar. Por eso una persona que tuvo hepatitis no puede donar sangre nunca, porque el virus de la hepatitis está en su sangre y va a estar siempre. O sea, no lo puedes matar nunca al virus. O sea, lo que puedes hacer es bloquear o intentar que el cuerpo no ingrese. Sí es verdad que hay virus que no son crónicos, porque la cantidad que entra rápidamente el organismo los bloquea, entonces después hay un montón de mecanismos que nosotros tenemos de barrera antígenos de la sangre. Entonces el virus que ingresó por cualquier forma pasa a la sangre, si no encuentra ninguna célula en donde meterse, porque le estoy bloqueando todos los pasos, y bueno, la misma sangre se filtra en el riñón lo expulsa por orina, las materias fecales, bueno, las vías de salida también liberan
bacterias muertas, liberan virus, liberan así como liberan células propias, también liberan partículas. Entonces hay virus que se logran sacar de la sangre porque yo estoy barriendo antígenos. Pero hay otros que están siempre en el organismo. Entonces, nosotros, los que estuvimos infectados de coronavirus, seguimos teniendo el coronavirus adentro. Depende, porque el coronavirus todavía no hay fases de comprobación de que sea una infección crónica. Por eso te estoy diciendo, una cosa es cuando yo tengo crónica y otra cosa no. Cuando tengo un adenovirus que me da como una cuestión así, un resfrío o lo que sea, se van barriendo esas partículas antigénicas de la sangre, entonces cada vez me quedan menos, cada vez responden menos al sistema inmune, pero las que hubieron y ya fabricaron anticuerpos siguen estando en el cuerpo. Eso no quiere decir que no haya otra partícula distinta. Los que tuvimos coronavirus tuvimos una cepa específica, creamos anticuerpos contra una sola partícula, ¿sí?, específica que el linfocito B reconoció. Eso no quiere decir que el virus no mute y entre otro distinto y siga habiendo otra partícula y tenga que activar otra vez el sistema inmunológico de cero de nuevo. ¿Sí? Siempre depende de la carga viral que tengas. Y hay virus, como el coronavirus, que tiene una alta tasa de mutación. Entonces, cuando vos tenés una alta tasa de mutación, la verdad es que sí, está bien, lo seguís teniendo, pero no sabes qué cepa, o sea, qué tuviste del coronavirus. Es como el virus de la gripe. Le dicen virus de la gripe, pero son un montón de virus de la gripe. Entonces, como son un montón de virus de la gripe, lógicamente, cada vez que activen el sistema inmune, vos creas anticuerpos para uno específicamente. Sí, Emma, el HIV es uno de los virus, aparte es bastante difícil de erradicar al HIV porque el HIV es un retrovirus que para colmo, como ya hemos visto, tiene transcriptasa inversa y encima se puede incluir en las propias células. Entonces el virus del HIV, tenemos una fase latente de este virus donde está en muchas células adentro y por más de que yo haga terapias antivirales y trate de neutralizarlo, hay algunas células que si no expresan y dicen, hola, estoy infectada, que es lo que pasa, a veces el virus va coevolucionando junto con las especies, entonces hace que si la célula no expresa que tiene adentro el virus y no hay ningún agente citostático que la detiene, en un determinado momento se empieza a reproducir y de forma explosiva sale a la sangre. Por eso las personas que tienen HIV, que es un virus que hace este ciclo lisogénico y después alterna con el lítico, tiene fases explosivas en las cuales salen muchos virus a la sangre, se meten rápidamente en las células de vuelta, tiene otra fase latente y así se va alternando a lo largo de toda la vida. Y cada vez que puebla más células, se va manifestando más la expresión de la enfermedad. Entonces, después de 5 o 15 años, que es cuando se dice se activa el virus, yo veo los síntomas de la patología, que es el SIDA, cuando en realidad quizás el virus viene haciendo estragos adentro de nuestro cuerpo un montón de tiempo antes. Muy interesante cómo ingresa también el virus del HIV, y este contenido también la Facu se lo sacó, salvo lo que hemos visto del HIV en las otras unidades. Hay un apartadito acá en este anexo también del HIV, cómo entra, y que es bastante interesante para el que lo quiera leer. Por una cuestión de tiempo no vamos a desarrollar un montón los anexos, porque por algo son anexos, pero para el que le interese, está bueno porque, bueno, de las proteínas que se han detectado en la superficie del HIV, de hecho, se han tratado de buscar formas de decir cómo genero una inmunidad contra estas glucoproteínas que son las que reconoce el linfocito T helper y es a la célula que parasita el virus del HIV, que eso es lo complicado. Ahora vamos a entender, no vamos a ver HIV, pero sí vamos a ver el linfocito T helper, y yo digo, yo afecto a esta célula y hago como un efecto dominó de afectar a toda la inmunidad. Porque estamos viendo como todos los bloques por separado, pero terminamos de ver linfocitos T y vemos el helper o colaborador y vemos que se nuclea con tanto que el HIV solo afecta a esa célula, pero la caga de una manera porque es una célula que hace una onda expansiva para multiplicar la respuesta innata y la adaptativa también. Bueno, empecemos con esta inmunidad adaptativa. Si bien lo que acabamos de ver humoral es una conexión también a algunos como factores de la inmunidad adaptativa, pero vamos a reconocer como inmunidad adaptativa a aquella que se perfeccionalizó desde la inmunidad innata, solo evolucionar en los vertebrados, donde son protagonistas los linfocitos T y B, y lo importante de esta inmunidad adaptativa, como habíamos dicho antes, es que tienen una fase de respuesta primaria, en la cual se demora de unos 5 a 10 días en activarse completamente para eliminar al agresor a través de este linfocito T y B y generar, digamos, las células de memoria, que eso es lo importante de la inmunidad adaptativa, la memoria inmunológica,
que es la que me permite que haya una respuesta secundaria. Significa, la respuesta secundaria es una respuesta más rápida, de mayor magnitud, que en vez de demorarse de 5 a 10 días, se demora horas, de 2 a 5 horas, y eso hace que la respuesta masiva que yo hago de crecimiento de las células se replique de una forma como masiva. Miren, para ponerlo gráficamente, tienen esta imagen en el cuadernillo donde me dice, a ver, en una respuesta primaria yo tengo una celulita que se activa, por ejemplo, acá les pusieron el linfocito B como ejemplo, secreta una cantidad de anticuerpos. Esos anticuerpos tienen una función, que vamos a ver el linfocito B, porque opsonizan, neutralizan, bueno, hacen funciones sobre el patógeno. Pero tengo esa respuesta. Demoro 5 a 10 días a que esos anticuerpos vayan en contra de los agentes patógenos. Claro, a ver, mi sistema inmune los va a erradicar. De hecho, como se demora tantos días, yo durante todos esos días tengo síntomas de la enfermedad y por eso, por ejemplo, si es una bacteria, meto un antibiótico para ayudar al cuerpo. Pero igual el linfocito va a tratar de sacarlo. Ahora, cuando yo genero una célula de memoria, esa célula de memoria, la segunda vez que yo me expongo a ese mismo agente patógeno con esa misma partícula, hace una onda expansiva y cada célula de memoria se activa rápidamente, hace clones de esas mismas células y la cantidad de anticuerpos que se secretan es tan grande que la respuesta se da, digamos, de una forma mucho más rápida. Tanto para el linfocito B como para el linfocito T se reconocen 3 etapas de esta activación que voy a ir desde la respuesta primaria a la secundaria. Primero reconozco el antígeno específico, que es el acoplamiento del linfocito B y T, cada uno con su receptor específico. Después de eso se activa, ¿sí? Y hace una expansión clonal, que significa se divide por mitosis, pero dándome 2 tipos de células distintas, una realmente activa y una de memoria. Siempre el linfocito B o cualquier tipo de linfocito T. No se preocupen que ahora vamos a ver un pequeño videito que yo les grabé de esto, que tiene como unos dibujitos, entonces me parece que se va a entender mejor, de cómo se diferencia cada linfocito B o T en esta expansión clonal. Y claro, cuando ya genere la célula de memoria, la que es activa en ese momento hace una fase efectora de eliminación del antígeno. Esto pasa siempre. Reconocimiento, activación, expansión clonal, fase efectora. Pero cuando ya pasó en la primera respuesta, generé siempre en esa fase de expansión clonal una célula de memoria. Entonces esta célula de memoria, la segunda vez que yo me expongo en la respuesta secundaria, claro, me hace una respuesta masiva que se activa en horas y no en días. Y por eso soy tan eficiente degradando a ese agente patógeno. No solo con anticuerpos, sino, como les digo, esto es propio también del linfocito T. Por eso yo les hice un videito para explicar esto, porque la bibliografía no está claro en esto. Es como que les habla nada más el linfocito B como si fuera el único que hace estas etapas, y el linfocito T también lo hace, digamos, a través de su receptor específico. Chicos, cuando yo les paso la música por el Meet, ¿se escucha bien? Porque si es así, les proyecto el video directamente por acá. ¿Lo escuchan todos bien? Por lo menos a mí sí se me escucha bien la música. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a reproducirlo por acá, bloqueo igual la cámara o el micrófono para que se escuche mejor, porque siempre, bueno, se demora un poco más, y les mando igual el video en paralelo por el WhatsApp. Si alguno ve que lo escucha mal acá, suspenda la reunión de Meet un segundito, lo ven aparte y volvemos obviamente para debatir el video. Dura 8 minutitos, así que no es muy largo. Esperen que lo comparta. No sé por qué lo graba desde una determinada cantidad de segundos y no se me lo pone al principio. Bueno, a ver. Díganme cuando lo vean. Ahí se ve. Bien. Bueno, ahí lo paso, como les digo, en paralelo por el grupito y se los acabo de mandar. Lo vemos. Presten la atención, traten de tomar, o sea, de tomar apuntes y vamos a debatirlo, pero véanlo de corrido porque para entender bien la secuencia. Después vemos todas las preguntas al final, no se preocupen.
Inmunidad adaptativa, que es la que vamos a comenzar. En este video vamos a tratar de puntualizar las diferencias más importantes que hay entre esta inmunidad innata, que es si bien las dos se dan de forma simultánea, la inmunidad adaptativa siempre se demora un poquito más en llegar, dependiendo de esta capacidad que tiene esta inmunidad adaptativa de generar lo que conocemos como memoria inmunológica. Si bien ya hemos visto unas células que también tienen la capacidad de generar memoria, que son las neuronas, nos encontramos ahora con un tipo de glóbulo blanco, que son los y las responsables de que haya una diferencia entre lo que se denomina respuesta primaria y respuesta secundaria. ¿Qué quiere decir esto? El sistema inmune, en su respuesta adaptativa, tiene la capacidad de darme una respuesta primaria en tan solo 5 a 10 días, pero generándome en el medio lo que nosotros conocemos como enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que si las células del sistema inmune se demoran de 5 a 10 días a generar su respuesta, en el medio todos los agentes patógenos están ganando su batalla y esto hace que nosotros nos enfermemos. Ahora, cuando ya generé esta memoria inmunológica en una respuesta secundaria, terciaria, cuaternaria, la que fuera, o sea, desde la secundaria en adelante, nuestro sistema inmune responde tan solo en horas. ¿Qué quiere decir esto? Que ante la presencia de exactamente el mismo agente patógeno, el sistema inmune se activa rápidamente, hace una explosión de un montón de células y anticuerpos que van a la sangre y hacen que esta respuesta secundaria sea mucho más rápido, evitando que nosotros nos enfermemos. Bien, entonces veamos ahora las etapas de la inmunidad adaptativa, que es esta introducción a esta respuesta que estamos viendo. Dentro de la respuesta adaptativa, ya sea para los dos tipos de linfocitos que conocemos, que son los B y los T, tenemos 3 etapas secuenciales. La primera etapa, que es cuando yo reconozco aquel agente extraño, que dijimos que cualquier partícula extraña al cuerpo se llamaba antígeno y se simboliza así como AG. La activación y diferenciación por mitosis de estas células, de estos linfocitos, generando linfocitos específicos, y la fase efectora que elimina el antígeno. Esto es muy importante, chicos, que lo tengan en su cabeza y que lo recuerden. Una diferencia entre un linfocito y cualquiera de las otras células del sistema inmune es que activa su receptor específico para un determinado componente y no para cualquiera como lo podía hacer un neutrófilo o un macrófago que se comía lo que venía. Entonces, esta especificidad es lo que hace la importancia de esta etapa, o sea, de la inmunidad adaptativa. Bien, vamos a la primera etapa, el reconocimiento del antígeno. ¿Cómo reconozco al antígeno? Y bueno, acá vamos a tener una diferencia importante que son de acuerdo a los tipos de linfocitos que conocemos, el linfocito B y el linfocito T. El receptor de superficie del linfocito B se llama BCR, o sea, el receptor de la célula B, a diferencia del linfocito T que tiene justamente un receptor que se llama TCR o receptor de célula T. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier componente que llega desde el exterior, por ejemplo una partícula extraña que la vamos a dibujar acá y tiene allegada o es reconocida justamente por este BCR, hace que este linfocito B pase a la segunda etapa. Y lo mismo me pasa con el linfocito T. Lo que pasa que la diferencia importante, y esto lo vamos a ver a continuación cuando veamos células T, la célula, ya sea una célula propia que sea el sistema inmuno o no, expone en un receptor esta partícula que va a ser reconocida por el TCR. Esta va a ser una diferencia importante, pero como les digo, ya la vamos a ver más adelante. Entonces, la diferencia es que el BCR reconoce algún antígeno o partícula extraña que por ahí ande dando vuelta o que sea del mismo agente patógeno, y el TCR, en cambio, hace un reconocimiento de unas partículas adheridas a un receptor específico de estas células. Bien, ahora pasamos a la segunda etapa. La segunda etapa se llama activación, expansión o diferenciación del linfocito. ¿Por qué no les he puesto nada acá? Porque este linfocito que yo estoy viendo acá
Puede ser un linfocito B o puede ser un linfocito T, cualquiera de los dos. Lo importante es que a través de su receptor específico, ya sea el TCR o el BCR, en esta fase de activación y diferenciación va a dividirse en un linfocito activo y en una célula de memoria. ¿Qué me va a posibilitar esta célula de memoria? Que exista una respuesta secundaria que sea mucho más rápida. O sea, que el linfocito activo me va a mediar la respuesta en ese momento. Pero la célula de memoria me va a permitir que justamente la respuesta secundaria sea mucho más rápida y de mayor magnitud, que como dijimos, se producía en horas y no necesito días y días para producirla. Entonces, si es un linfocito B, a esa célula activa, ojo, porque el linfocito B activo adquiere un nombre distinto y se le llama célula plasmática o plasmocito, y esto es importante porque esta es la célula activa que se encarga de secretar los anticuerpos a la circulación. Les voy a hacer los dibujitos ahí, supongamos que estos son anticuerpos, son liberados entonces por esa célula plasmática y me genera obviamente un linfocito B de memoria. Ahora, si el linfocito T es un linfocito T que se activa en esta primera fase, bueno, me genera el linfocito T activo y el linfocito T de memoria, que acá va a depender qué tipo de linfocito T sea, si es un linfocito T helper o si es un linfocito T citotóxico y la respuesta que va a mediar. Entonces, cuando yo veo la tercera fase justamente, que es la fase efectora de eliminación del antígeno, dependiendo del tipo de célula, va a ser la mediación que haga. Por ejemplo, el linfocito B cuando se activa, dijimos que la célula se llamaba célula plasmática. ¿Qué hace esa célula plasmática? Y produce anticuerpos. Obviamente vamos a estudiar en los linfocitos B qué significa producir anticuerpos y cómo estos anticuerpos median justamente la eliminación de este antígeno. Ahora, en el linfocito T tenemos una diferencia entre el linfocito T helper, que se simboliza de esa manera, o el citotóxico, ya que el linfocito T helper o colaborador ayuda a activar la respuesta inmunitaria, principalmente por la activación de macrófagos en la inmunidad innata y de estos mismos linfocitos B que acabamos de ver arriba, que son mediadores de la respuesta adaptativa, y el linfocito T citotóxico, en cambio, media la respuesta a través de las células propias afectadas, que esto vamos a ver qué es afectada, porque afectada puede ser una célula que tiene un virus adentro, que tiene una bacteria adentro, o incluso una célula que empezó a fallar como una célula cancerosa, ¿sí? Entonces, es importante que visualicen que tanto en el linfocito B, que vamos a empezar a ver ahora a continuación, por separado, y el linfocito T por separado, en realidad ustedes nunca tienen que perder de vista estas tres etapas de la inmunidad adaptativa. Tanto en un linfocito B como en un T ocurren estas primeras etapas para comenzar esta respuesta primaria y mediar la secundaria. Se reconoce el antígeno, se activa la célula y al activarse se empieza a clonar, a dividirse por mitosis y a darme muchas células iguales con ese receptor específico para ese agente patógeno. Y por último, la eliminación de ese antígeno mediante la estrategia que tenga ese tipo de célula. Bueno, ¿se entendió? Sí. Sí, bien. ¿Ninguna duda? Le rayé el cuaderno a la chica que me lo prestó, así que espero que no se enoje. Bueno, está bien. Dice el linfocito T helper, ¿qué es lo que hacía? Ya vamos a ver cada uno de los linfocitos, pero el linfocito T helper se le llama helper porque colabora. Entonces, cuando yo digo que colabora, quiere decir que hace masiva la activación de otras células. La principal función es que activa a macrófagos, o sea que potencia la inmunidad innata, pero por otro lado es una vía de activación del linfocito B. Entonces, también está activando la inmunidad adaptativa. ¿Entendés? Un núcleo de activación que potencia la inmunidad innata y que potencia la inmunidad adaptativa. Por eso les decía que el HIV, por ejemplo, que afecta justamente a este linfocito T helper, a este solamente, es en el único que se mete y lo destruye, frena la retroalimentación positiva que hace en la activación innata y en la activación de los linfocitos B de la inmunidad adaptativa. Se activan igual por su lado, porque por otro lado el linfocito B se activa, como vimos recién, el BCR reconoce un antígeno que anda por ahí, entonces también se puede activar solito, pero también recibe la coactivación del linfocito helper. Entonces se potencia la respuesta. Por eso les digo que
Vemos como todos los factores por separado, pero vamos a dedicar incluso una clase a hacer una integración de todo cuando lleguemos al final. Porque yo estoy viendo la inmunidad innata por un lado, pero veo mediadores que participan en ambos. Veo el linfocito B y veo que se activa por uno o por otro. Veo el linfocito T y veo como la onda expansiva, por qué se activa y a quién, obviamente, retroalimenta y activa y qué acciones tiene. Y después al final hay que integrar todo. Que si ustedes ya han visto la gráfica que está en el apunte de clase al final, claro, la ven ahora y dicen esto es chino básico, pero cuando en realidad tengamos todo el conocimiento por separado, podemos estar en condiciones de poder integrar, ¿sí? Pero hace las dos cosas, potencia la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. ¿Alguna otra pregunta? Gisa, entonces es mejor, no digo que enfermarnos más seguido, pero sí como contagiarnos para crear células memoria. Bueno, sí, de alguna forma sí. Vieron que cuando los chicos son chiquititos, empiezan bueno, si han tenido hermanos chiquititos, sobrinos, empiezan la escuela y empiezan a agarrarse un montón de bichos que por ahí cuando estaban encerrados en la casa, porque estaban bajo el cuidado de la familia, no se enfermaban de nada. Uno dice, se está enfermando todo el tiempo, pero de alguna forma es como diciendo, están creando inmunidad. Y sí, están creando, obviamente, anticuerpos para un montón de patologías. De hecho, ahora se va a dar una onda expansiva después de un año de los pibes encerrados y ya se está viendo que estuvo un año la guardia de pediatría, que generalmente es la guardia respiratoria de todas las enfermedades respiratorias que se agarran los niños, que estuvo calmada el año pasado, nadie atendió a nadie. Claro, pues estaban todos encerrados en la casa, vuelven a la escuela, se vuelven a embichar y encima muchos síntomas se comparten con COVID y empiezan, aíslan. Claro, pero están aislando a gente que no sabe si el signo es de COVID o de cualquier otra cosa, porque es un pibe que durante un año no creó prácticamente inmunidad para nada. Así que sí, la verdad es que cuando uno se enferma genera, obviamente, anticuerpos. Lo que pasa es que siempre hay que ver las consecuencias de crear estos anticuerpos. Por eso justamente toda inmunidad adaptativa de forma natural crea activamente, ojo, no crea activamente solo anticuerpos, sino que ahora, de acuerdo a lo que acabamos de ver, el linfocito T también genera células de memoria. Entonces, también yo genero memoria celular, no solo memoria humoral, que sería el anticuerpo, el liberado por el linfocito B, que serían como los responsables. Vieron que cuando clasificamos la inmunidad adaptativa dijimos tenía una respuesta humoral y una respuesta celular. La verdad es que son dos células, el linfocito B y el linfocito T, pero el linfocito B secreta anticuerpos. Entonces, la memoria que crea es una célula que está capacitada para secretar un componente humoral que es el anticuerpo, pero la célula T crea células de memoria que también tienen un reconocimiento celular de esas partículas y solo lo logro naturalmente a través de la infección. Entonces, mientras más me enfermo, más anticuerpos tengo. Pero claro, hay algunas patologías que son tan graves que por ahí me matan antes de que yo cree los anticuerpos. Por eso la medicina y las ciencias de la salud crean algunos recursos como la inmunidad artificial a través de la producción de vacunas que me evitan que yo me exponga al agente patógeno y me enferme, y a través de la vacuna yo puedo frenar las consecuencias graves de una patología, pero generar los anticuerpos igual. ¿Sí? Naturalmente, yo solo genero anticuerpos enfermándome, o existe una inmunidad pasiva, que significa yo no fabrico las células, sino que me pasan espontáneamente, que es lo que sucede cuando la mamá está embarazada y le pasa anticuerpos a través de la placenta al bebé o a través de la leche materna. Estos son los dos medios naturales. Naturalmente yo gano resistencia de esta forma, nada más. Sí, Belu, totalmente. O sea, en realidad hay algunas, incluso hay algunas que tienen tanto contacto, digamos, a través de la saliva, o sea, en la mayoría de las enfermedades se transmiten infecciosas, se transmiten de forma fecal-oral, que incluso hasta la mononucleosis infecciosa, por el alto grado de contagio que tiene, se le llama enfermedad del beso, ¿sí? O sea, que se transmite a través de eso. Pero en realidad, si te pasan determinadas bacterias, vos generás anticuerpo contra determinadas bacterias si son ajenas a vos. Y si no son bacterias que en realidad generan una simbiosis, porque nosotros tenemos bacterias que forman parte de la flora normal, de la boca o de cualquier en realidad mucosa. Entonces, y
de la epidermis también, porque tenemos una flora bacteriana también y microbiana en la piel. Entonces, obviamente, el compartir con el medio y el compartir con otra persona es intercambiar también bacterias y vamos a generar todo el tiempo anticuerpos con todos los bichos que nos expongamos al exterior. Y ahí digo bichos así en general, pero es un agente patógeno, un antígeno, porque puedo generar anticuerpos también contra los virus, obviamente. Y los virus no son seres vivos, pero también activan al sistema inmunológico y la célula B sí genera anticuerpos contra el virus. Entonces, naturalmente, solo infectándome o poniéndome en contacto con el agente patógeno o pasando a través de la placenta o la leche materna. Sin embargo, como les digo, las ciencias de la salud artificialmente y por intervención del hombre han creado métodos de inmunización activa o incluso transferencia pasiva de anticuerpos, los cuales tratan de solucionar algunos problemas que son las consecuencias en realidad después de la patología misma. Las inmunizaciones, ¿sí? Por eso la fabricación de una vacuna ahora en auge en medio de una pandemia tiende a esto. Yo creo una inmunización, significa creo una vacuna que cumple con la función de meter al organismo una partícula que cree un anticuerpo que pueda ser efectivo contra ese agente patógeno sin haber cursado las etapas de la enfermedad. Porque cada virus, bacteria o cualquier antígeno que está en nuestro cuerpo no tiene una partícula que activa el sistema inmunológico. Tiene un montón de glucoproteínas y glucolípidos en su superficie, algunos que se unen con los RRP de las células de la inmunidad innata, otros que se unen con el BCR, otros que se unen con el TCR. O sea, nosotros tenemos un montón, ¿sí?, de, digamos, mediadores de la respuesta inmune y cada uno ataca a uno específico. Y un virus puede activar al sistema, por ejemplo, inmunológico, activando una partícula del linfocito B, pero la que nos da la patología o la sintomatología sea otra partícula del virus. Por eso ahora que están en estudio de una vacuna, empiezan a investigar y necesitan el tiempo de investigación, por eso ninguna de las vacunas que están promocionando con vacunas son vacunas realmente, son justamente inoculaciones de una vacuna que está en experimentación, porque la vacuna sí o sí necesita un tiempo que va de 5 a 10 años en experimentación en humanos para que yo vea si realmente el anticuerpo que creé contra la partícula artificial que yo estoy mediando genera un anticuerpo efectivo que después contra el virus real lo va a, digamos, a bloquear o neutralizar para que no ingrese a una célula propia. Entonces, por eso se miden datos de efectividad o de qué partícula bloquea para ver si evita determinado tipo de condición. Sí, obviamente el virus o la bacteria no mutan mucho en el tiempo, hay vacunas que han logrado instalarse y ser más efectivas porque la bacteria, por ejemplo, dejó de mutar, como pasa con la bacteria que produce la tuberculosis, el bacilo de Koch. Está como estable o neutralizada durante tanto tiempo que no ha mutado mucho, entonces la vacuna que nos ponemos cuando nacemos o a los 5 años, que es la BCG, nos evita que si no hay una inmunodeficiencia, prácticamente en toda la vida las células de memoria que nosotros creamos, ya sea linfocitos T y B, nos sirvan para no contagiarnos de tuberculosis. Y el bacilo de Koch sigue dando vuelta, pero llega a nosotros y automáticamente lo neutralizamos, ¿sí? Sí, es re vieja esa enfermedad y era muy contagiosa. Les digo que cuando estaban en pleno auge, el contagio de la tuberculosis era una cuestión de, aparte la bacteria seguía proliferando incluso en los muertos también. Y fue como motivo de pandemia, de la misma forma que ustedes ahora están transitando el COVID, nada más que mucho más grave. Bueno, mi abuela, por ejemplo, se enfermó de tuberculosis yendo al velorio de una de sus amigas que se muere, los padres no revelan qué enfermedad tenía, porque en ese momento no solo no se conocía mucho, sino que era como una peste, como muchas, como la peste negra o lo que sea, y muchísima gente se contagió en el velorio. Mi abuela se salvó de pedo, pero a los 22 años le tuvieron que extirpar un pulmón y decir que le quedó el otro sano para seguir viviendo, pero si no se hubiera acabado muriendo también. Entonces, hasta que se descubre una vacuna que logra neutralizar y que es efectiva porque el agente patógeno no muta, si no se sigue estudiando. Por eso, chicos, la gripe, sacan vacunas de la gripe todos los años. Y uno dice, ¿por qué sacan vacunas? Y porque no hay un virus de la gripe. O sea, hay un montón de virus de la gripe y mutan todo el tiempo. Entonces, ¿qué hacen los científicos? Investigan las cepas más comunes de ese año, extraen a esos nuevos virus de la gripe
y fabrican una vacuna que sea apta para la mayoría de las cepas activas en ese año. Y uno dice, ay, pero tengo la vacuna de la gripe y me dio gripe igual. Y bueno, porque justo quizás tuviste la mala leche de que te tocó un virus del cual no tenías la vacuna para eso. Y es lo que está pasando con el COVID, porque el COVID está mutando rápidamente, hay miles de cepas, entonces uno crea una inoculación que está en experimentación todavía, esto, sí, tengo una vacuna contra tal, pero hay un montón de cepas que van mutando, entonces me voy a poder seguir contagiando la enfermedad. Pero cada una de esas vacunas que salen y que están en auge, todavía no sabemos si realmente es efectiva contra esa partícula o va a ser efectiva contra otra partícula que todavía no conocemos, porque lo estoy generando artificialmente. Todavía no sé si una de las vacunas que crearon va a atacar a una cepa del virus del COVID, pero también va a atacar, no sé, una célula hepática. Y va a degradar los hepatocitos y me va a causar, qué sé yo, un cáncer hepático. Porque por eso una vacuna lleva de 5 a 10 años la experimentación en humanos para decir, bueno, dale, es una vacuna. Es efectiva y la contrapartida o la contracara que tengo en el cuerpo es menor, entonces la pruebo y digo, bueno, dale, es potencialmente, digamos, apta para mejorar la salud y no para empeorarla por otro lado. Entonces, todo el tiempo se están investigando sustancias nuevas que logren, obviamente, bloquear esos agentes patógenos. Hay en casos en donde pasivamente yo paso directamente los anticuerpos, y acá no estoy generando memoria celular, porque yo no le puedo meter un linfocito T a otra persona, porque como es una célula nucleada, automáticamente la voy a rechazar porque no es una célula propia. Pero sí una glucoproteína, que es un anticuerpo, y en casos extremos se utiliza esto cuando la persona tiene alguna inmunosupresión o algo que puede ayudarla a sobrevivir el que yo le pase un suero que tenga anticuerpos. Por ejemplo, imagínense una persona con HIV que ya se ha despertado de la enfermedad y tiene SIDA y tiene una inmunosupresión. Entonces, la persona que tiene SIDA no se muere de SIDA, se muere de cualquier otro bicho que viene y que como su sistema inmune está fallando porque tiene una inmunodeficiencia, le agarra, qué sé yo, una gripe y lo puede matar. Entonces yo le meto un suero con anticuerpos contra ese patógeno y trato de neutralizar la enfermedad. Y así voy como cubriendo baches. No solo en una persona con SIDA, digo con cualquier tipo de inmunosupresión. Supongamos una persona, no sé, con leucemia, tiene un cáncer de glóbulos blancos, entonces todo su sistema inmunológico está afectado, entonces lo tengo internado y dentro de un hospital, encima que es un foco de infecciones y un montón de infecciones intrahospitalarias, le meto sueros con algunos anticuerpos para sortear la enfermedad que puede estar cursando en ese momento. O una persona que le tengo que hacer un trasplante de órganos, que la tengo que inmunosuprimir para que acepte el trasplante, entonces le meto anticuerpos contra algunas infecciones también intrahospitalarias para que logre sobrevivir. Entonces, pasivamente también se pueden meter anticuerpos, lo que pasa que no generan memoria, o sea, estoy solucionando el problemita del momento nada más. Es como la pasiva también natural. Yo al bebé, la mamá le pasa anticuerpos mientras que está en la placenta o le está dando de mamar porque le está dando un tiempito hasta que él mismo fabrique sus propios, porque le van a durar poco esos anticuerpos. Se los paso momentáneamente. La solución pasiva es eso. Paso que te solucione el problema por un ratito, pero después el sistema inmune tiene que hacerse cargo de su propia inmunidad exponiéndose al antígeno, porque es lo que genera células de memoria y a la larga pueden darme un resultado. Ninguna forma pasiva genera células de memoria, porque yo no le puedo meter células a una persona que sean de otra y que se logren mantener, salvo que sea, no sea, un gemelo idéntico, que tiene la misma información genética, pero en todos los demás casos no se puede. Esto lo vamos a entender bien cuando vemos linfocitos T, porque el motivo de esto es que nuestras células tienen un sello particular que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, y ese sello me dice, esta célula es tuya y no es de otro, y por eso no la degrado. Bueno, esto es lo que estábamos explicando la inmunidad. Veamos entonces ahora estos linfocitos, que eran los protagonistas de la inmunidad justamente adaptativa y los únicos que excluimos de la descripción de los componentes celulares en la inmunidad innata. Dijimos que eran las segundas células más abundantes dentro de la fórmula leucocitaria, ya que el 50 al 70% está ocupado por neutrófilos, pero la segunda célula más abundante dentro de los glóbulos blancos es el linfocito, ocupando del 20 al 40%, y en cantidad más o menos de 1.500 a 4.000 por milímetro cúbico. Un linfocito como tal en sangre, y es más, al microscopio óptico también, yo no puedo diferenciarlo si es un linfocito T o es un linfocito B. No sé, porque en realidad la marca es molecular.
Entonces, cuando yo hago una cuantificación es como en total, linfocitos T y B. Molecularmente se diferencian ambos, si bien ambos se crean en la médula ósea, sufren un proceso de diferenciación en donde adquieren glucoproteínas de superficie, como son el receptor que estábamos viendo recién, BCR, TCR y otros más, que vamos a ir viendo en cada uno del estudio de estos linfocitos, en el cual el linfocito B, al tener el BCR y otras glucoproteínas, permanece en la médula y madura en la médula ósea. En cambio, el linfocito T se fabrica en la médula, pero después migra al timo, en el cual logra después, digamos, diferenciarse en un linfocito T activo. Circulan no solo en la sangre, sino en todos los órganos linfoides, que son primarios y secundarios, que están distribuidos por todo el cuerpo. El timo, que es este órgano que estábamos nombrando, es una glándula bilobulada que está ubicada a la altura del esternón, por detrás del esternón. No se lo confundan con la tiroides estaba acá, acuérdense, estaba como a la altura del cartílago tiroideo. El timo está mucho más abajo, está ahí en la intersección donde se abre este hueso, ¿sí? Donde se juntan las clavículas con el esternón. Está por detrás del esternón, ¿sí? Y se encarga entonces de la maduración de los linfocitos T. Y la médula ósea, que está en los huesos largos, generalmente en la epífisis, por eso está pintado de amarillo acá al extremo, ¿sí? Para diferenciarlo, pero en realidad es médula ósea roja, la que lo produce en la epífisis de los huesos largos o en algunos huesos cortos, producen todas las células inmunitarias, los linfocitos y también las de la inmunidad innata, pero el linfocito B se diferencia acá y el linfocito T en el timo. Y después circulan por todos los órganos linfoides del cuerpo. Cuando hablamos de órganos linfoides nos referimos, médula ósea y timo serían los primarios, en donde se originan todas las células sanguíneas y se diferencia el linfocito B, y el timo donde se diferencia el linfocito T, y consideramos como órgano linfoide secundario a todos los ganglios linfáticos, que son todos estos puntitos verdes que ven acá. Ven que todo lo que se ve en verde es la linfa, que es parte del sistema circulatorio. Todos los puntitos que están viendo acá, 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 en todo el eje medio, generalmente están en el esqueleto axial y son más abundantes en el cuello, en las ingles, en las axilas, pero es porque los tocamos, porque en realidad tenemos toda una cadena también de ganglios en el interior. Por favor, no se confundan estos ganglios también con los ganglios nerviosos. También tienen el mismo nombre, pero no son lo mismo. Este ganglio es un ganglio linfático, que ahora lo vamos a describir, pero es un cúmulo de células linfoides y en donde se diferencian estas células de la inmunidad. El vaso está acá, ¿sí? O sea, es este órgano que se ve pintado en la imagen en rojo. El hígado también forma parte de un montón de sistemas, dentro de esos también del sistema inmune, y después hay un cúmulo de células que se llaman tejido linfoide asociado a. En el caso de que se asocia a la piel se lo llama SALT, el asociado a mucosas se llama MALT, y este MALT está repartido a lo largo de todo el cuerpo. A veces en algunos órganos del sistema digestivo, como las amígdalas, las adenoides, las placas de Peyer que están en el intestino, el apéndice, ¿sí? Como órgano del sistema digestivo, cubiertos o rodeando a los bronquios en el sistema respiratorio, también hay en el aparato urogenital, o sea, están repartidos a lo largo de todo el cuerpo. Los ganglios linfáticos serían como los más abundantes de estos órganos secundarios, que están distribuidos hacia todo el cuerpo, ¿sí? Y es el recorrido justamente de estos vasos linfáticos, en el cual si yo veo un ganglio por dentro, veo 2 o 3 vasos linfáticos que entran al ganglio, se reparten por todo esto que están viendo acá, que sería el seno linfático periférico, caen en un núcleo central, que es la cisterna central, y salen por el vaso eferente. Pero cada vez que la linfa entra y se cuela por todos estos espacios y sale, presenta toda esta linfa a esto que vemos acá, que es un folículo. Este folículo linfoide tiene adentro linfocitos. Esto que se ve así como azul sería como un cuartel, como una comisaría, donde hay un montón de policías ahí al pedo esperando que pase algún delincuente. Si pasa algún delincuente con la linfa, o sea, alguna bacteria o un virus, el linfocito empieza esto que vimos, reconoce al patógeno, se activa, empieza a proliferar y a dividirse. Entonces, este folículo se agranda y por eso cuando yo tengo una inflamación, o sea, una infección,
se inflama el ganglio linfático. Y como el primero que le encuentra está cerca de la puerta de ingreso, si yo, por ejemplo, tengo una infección respiratoria, los primeros ganglios que se inflaman son los que están en el cuello. ¿Por qué? Porque ingresó por ahí. Entonces, la linfa primero que los va a procesar van a ser los ganglios linfáticos que están ahí cerca, van a empezar a crecer los linfocitos y por eso se inflaman los ganglios, que se llama adenomegalia. ¿Sí? El proceso de infección, o sea, de agrandamiento del ganglio por proliferación de linfocitos, se llama adenomegalia. El vaso, si bien es un órgano que en realidad también participa de la hemocateresis, que significa la degradación de todas las células sanguíneas que ya no sirven, y por eso lo vamos a repasar en sistema circulatorio, también lleva a la proliferación de células linfáticas, ¿sí? O sea, a linfocitos T y B, ya que en esta vía, si entra algún, digamos, alguna partícula, digamos, extraña, pero por sangre, porque el vaso procesa sangre y no linfa, también van a proliferar en este punto. Y el mal, como les decía recién, está como repartido a lo largo de distintas estructuras, de las cuales, más allá de las que nombramos, el apéndice, digamos, está en el tracto digestivo cuando comienza el intestino grueso, tiene una función como más importante de proliferación de linfocitos en la etapa fetal y en las primeras etapas de vida, y después medio como que aparece como un tachito de basura en el sistema digestivo. Eso sí, si se inflama porque llegan un montón de bacterias, se genera una apendicitis y es tan chiquitita la vía de salida, de escape de esa infección, que por eso se estirpa. Porque toda esa infección que está ahí, si se revienta y se esparce toda esa infección por todo el peritoneo, que es la capa que rodea a todo el sistema digestivo, se causa una peritonitis y es mucho más grave. Pero en realidad el apéndice secal reacciona de la misma forma que algunos cúmulos de tejido linfoide, como las placas de Peyer que están en el intestino, o todas las amígdalas o adenoides que forman parte del anillo linfático de Waldeyer. El anillo linfático de Waldeyer es como todo un círculo que rodea la entrada de la mayor cantidad de bichos que ingresan por la boca o por la nariz. Entonces tenemos las amígdalas faríngeas, que son las que están acá arriba, las amígdalas palatinas, que son las dos huevos que vemos cuando abrimos la boca si no se las han estirpado, la amígdala lingual, que está por abajo, y hay algunas amígdalas tubáricas más chiquititas a esta altura. Ven que forman como, si yo las uno a todas, forman como un anillo, por eso se llaman así, y son como las que más, digamos, se inflaman, porque la mayoría de los bichos entran por la boca o por la nariz, pero porque estamos respirando y comiendo, entonces todo el tiempo ingresan componentes que están obviamente contaminados, entonces al estar contaminado obviamente es el principal punto de acceso de estas células. Entonces, digamos, como para cerrar en esta partecita de la parte celular que intervienen en la inmunidad adaptativa, recordemos que los precursores de los linfocitos siempre vienen de la médula ósea, nada más que el linfocito T se diferencia en el timo, en cambio el linfocito B se diferencia en la médula ósea a partir del nacimiento, ¿sí? Antes del nacimiento, el feto tiene una diferenciación de sus linfocitos B en el hígado, y luego, por eso lo nombramos también como parte del sistema inmune, y luego ese hígado queda puliendo, digamos, partículas extrañas, pero en realidad no cumple una función de diferenciación del linfocito que se hace en médula ósea desde el nacimiento. Luego de esa maduración, en la médula ósea y en el timo, la mayoría de los linfocitos se van a los órganos linfáticos secundarios, ganglio, vaso, adenoides, bueno, todos los que nombramos recién, y en esos lugares empieza a haber una proliferación activa cada vez que se encuentran a un agente patógeno que llegó desde el nacimiento, porque dijimos que antes era principalmente en el hígado la diferenciación, pero a partir del nacimiento desde la médula y en cada uno de los órganos linfáticos secundarios, dando como resultado que un 2% únicamente de estos linfocitos están en sangre todo el tiempo. Cuando yo digo los linfocitos están en un número de 1500 a 4000 por milímetro cúbico, estamos hablando solo de los que están en sangre, lo que yo hago un análisis de sangre y veo ahí, pero el 98% de los linfocitos de mi cuerpo están encerrados en estos cuarteles, digamos, en estas comisarías, y no andan circulando por la calle, y están dentro de los órganos linfoides. Entonces, cuando hay una infección, las etapas que vimos en el videíto,
reconozco, hago expansión clonal y saco un montón a la circulación, entonces, claro, crece el porcentaje que está en la sangre periférica porque salen de los órganos linfoides y empiezan a activarse y a salir a la circulación. Cualquier linfocito B y T que no ha entrado todavía en contacto con un antígeno, cualquiera, B o T, que no ha reconocido nunca un patógeno y que está ahí aguardando en el órgano linfoide, se lo llama linfocito virgen. Y no está activo. Así que esto es importante, por eso se los recalqué en el video. El linfocito B no produce anticuerpos. El linfocito B es la célula virgen que no ha tomado contacto con el antígeno y cuando reconoce y prolifera, se diferencia en la célula de memoria y en la célula plasmática, y es la célula plasmática la que activa, o sea, la que es activa y secreta anticuerpos. Antes es una célula virgen que está ahí esperando a que le toque, digamos, salir y entrar en acción, ¿sí? Mira, Belu, si una persona no tiene amígdalas, en realidad no tiene ese punto de defensa. O sea, quiere decir que, lógicamente, dentro del anillo linfático de Waldeyer, las amígdalas, depende de qué amígdalas, pero si son las amígdalas faringias, tienen los otros componentes, digamos, del anillo linfático de Waldeyer, pero bueno, lo más probable es que al no tener ese freno pase la infección para atrás. Las personas que sufren de muchas amigdalitis, cuando les extirpan las amígdalas, muchas veces a lo largo de la vida, en vez de sufrir amigdalitis, van a sufrir faringitis o laringitis porque el bicho se pasó para atrás. Por eso antes, cuando no se había avanzado tanto en el estudio de la importancia de las amígdalas, trataban de sacarlas, o sea, daban una amigdalitis a repetición y las extirpaban. Hoy en día se trata de mantenerlas lo más que se puede. Lo que pasa es que a veces se da como una cuestión autorreactiva o la amígdala queda muy sensible y da muchas anginas a repetición que perjudica bastante, digamos, la cura de esa enfermedad. Entonces se trata o de sacar una o de sacar una parte de ellas, ¿sí? Entonces trato de dejar como de frenar la sintomatología. Pero bueno, depende. Yo, por ejemplo, nunca tuve amigdalitis a repetición, pero tenía unas amígdalas tan grandes que me ahogaba de chiquitita hasta con el arroz. Cuando yo era chiquitita, mi mamá llamaba a Lesi día por medio, porque comía arroz me ahogaba, comía un pedazo de carne me ahogaba, comía un caramelo me ahogaba, me tenían que dar vuelta o llamar a Lesi porque estaba al punto de la asfixia. O sea que era como algo, digamos, no muy salubre. Y nunca me las quisieron sacar. Y no me la sacaron, y no me la sacaron porque no repetía amigdalitis. Y a los 25 años, una otorrina se le ocurrió y dijo, no, pero el tamaño de tus amígdalas bloquea y te perjudica las cuerdas, y me la extirparon, no sé, a los 25 años. Nunca igual me enfermo mucho, pero antes me daba una amigdalitis y ahora se va directo a la faringe o a la laringe, es obvio. Bueno, tengo ese punto, esa puerta de entrada, digamos. Pero bueno, es más propenso a que el bicho se vaya, pero no es que te vas a enfermar más, depende. Eso depende de tu sistema inmunológico. Hay otros órganos linfáticos secundarios. ¿Se entiende? Tu Sí, segunda sí, pregunta no la Sí. entiendo, él. ¿Tenemos menos linfocitos y células fagocíticas? No entiendo. Si no tenés amígdalas. sí. No, pero imagínate, miren, imagínense la cantidad de órganos linfáticos que nosotros tenemos. Todos estos son productores, todos esos cúmulos, todos son productores de células. Te están sacando estas nada más, estas amígdalas. O sea, si yo te digo en proporción cuántas células menos, no, la verdad que en conteo no creo que nadie lo haga, porque es imposible cuantificar todo, pero no puedes decir que tenés menos linfocitos. Seguramente otro órgano lo va a suplir. Si es verdad que en la puerta de ingreso ahí es más probable que no tengas esa valla ahí, la tengas más atrás o en otro lado. Entonces, los linfocitos se van a activar igual. Por eso se extirpaban, de hecho. Por eso yo le saco el apéndice a una persona y puede seguir viviendo igual, porque tiene otros cúmulos linfoides que van a suplir su función. Ahora, no puedo sacar el hígado porque en realidad el hígado tiene una función como en el feto, pero después secundaria, pero la verdad es que el hígado no es un órgano linfoide principal, tiene otras funciones. Entonces depende cuál sea su función principal, pero es un cúmulo dentro de los tantos que existen. Así que no, igual vas a producir linfocitos y células, o sea, linfocitos B y linfocitos T. ¿Alguna duda? De mi parte ya resolviste todas las dudas, Gise. Bueno, menos mal, y eso que es difícil, porque mi inmune se va haciendo como un bucle de retroalimentación.
de que uno entiende una cosa y se empiezan a abrir puertas y preguntan por otras, suele pasar. Bueno, primero que nada, el lunes le toca ir al grupo 3A, ¿no?